Y bueno, hoy me corresponde darles la preparaduría del sistema de complemento. Primero, vamos a tener una visión general de lo que es el complemento, qué partes lo conforman, qué proteínas están ahí, qué enzimas, qué moléculas, porque primero vamos a hablar de generalidades, ya que este tema es bastante, tiene muchos detallitos, pero muchos detalles se comparten. Entonces, si nos aprendemos algo general, luego podemos defendernos en todo lo demás o es más fácil aprender lo demás. Aquí una aclaración. Si vean que falta acentos por ahí, discúlpenme porque lo que pasa es que a veces me cuesta desde donde hago las láminas poner los acentos. Entonces, ustedes pongan sus acentos en vía clásica, en todo lo que les falte acento, ustedes lo ponen. Bueno, yo considero que es demasiado importante este examen de redacción que tengan una buena ortografía, porque un profesor leyendo, cuando lee un horror ortográfico, ya quita las ganas de seguir leyendo. Bueno, sigo. Primero, una definición general. ¿Qué son las proteínas del complemento? Bueno, les hice un spoiler, pero el complemento son proteínas. El complemento no son células, no son, como tal, no son enzimas, sino que son proteínas. Séricas. Séricas hace referencia, para el que no conozca el término, a que están en el suero, en el plasma. O sea, forman parte de la rama humoral del sistema inmune. Ya ustedes por el primer quiz deben saber que el sistema inmune tiene una parte celular y una parte humoral. Humoral es todo aquello que se encuentra en plasma, que son generalmente proteínas, como los anticuerpos, que ya los vieron, que son proteínas, y ahora el complemento. Bueno, son un grupo de proteínas séricas que van a cooperar con los sistemas inmunitarios tanto innato como adaptativo. Y su función va a ser eliminar agentes patógenos de la sangre y los tejidos. El sistema de complemento se caracteriza porque son cascadas que interactúan entre sí, son cascadas catalíticas. Cascadas catalíticas les tiene que sonar la palabra catalítica de bioquímica, porque saben que catalizar una reacción significa acelerar. Entonces, bueno, básicamente, eh, el complemento es una cascada que va a llevar una reacción a la siguiente de manera que se desencadenen en forma exponencial. Ustedes todavía no lo han visto, pero otra cascada que van a ver es la cascada de la coagulación, que también son proteínas y esas proteínas, al igual que las del complemento, son sintetizadas por el hígado. Entonces aquí tenemos una imagencita pequeña donde vemos un sistema de complemento general de todas las proteínas que lo conforman. Ahora, qué elementos conforman al complemento? Primero tenemos a las moléculas iniciadoras. Las moléculas iniciadoras son aquellas que, valga la redundancia, van a dar inicio, van a comenzar, desencadenar esta cascada. Pero todo para iniciar necesita una señal. Ellas simplemente no se pueden expresar porque sí. Entonces, como repetí, estas moléculas están en el suero, ellas reciben una señal, es diferente para cada vía, y esa señal les dice, mira, hay que activar la cascada de complemento en esta célula. Para la vía clásica va a ser una molécula que se llama C1Q. Para la vía de las lectinas va a ser una molécula que es MBL abreviado. Eso significa lectina de unión amanosa en español, o estas iniciales vienen del inglés, mannose binding lectin, o sea, lectina unión amanosa. O las ficolinas. Y la vía alterna, que esta es la excepción, la vía alterna siempre es como la única y diferente, la única y detergente, porque ella, al contrario, ella siempre se está hidrolizando y generalmente la vía alterna es inhibida. Entonces, ella simplemente se está hidrolizando, y cuando de verdad hay una señal de alguna célula o algún patógeno, se inhibe, valga la redundancia, o sea, se inhibe la inhibición, lo que genera que se desencadene la cascada. Entonces, moléculas iniciadoras son las que inician la cascada. Ahora tenemos moléculas que son activadoras y mediadores. En ellas entran las enzimas proteolíticas. A C1Q se van a unir C1R y C1S, que son proteínas que van a ser capaces de degradar partes de las proteínas del complemento. Estoy admitiendo a alguien ya. Ajá. En la vía clásica,
En la vía de las lectinas, este papel lo va a cumplir de igual manera esta enzima proteolítica, que es la MASP2, y en la vía alterna va a ser el factor B. ¿Cuál es la función? Como ya les comenté, la función va a ser dividir a los miembros de la cascada, o sea, a las proteínas del complemento, y los va a activar, transformándolos, originándolos en convertasas. Desde ahora en adelante se va a implementar este término que es convertasa. ¿Y qué van a ser las convertasas? Las convertasas son esas uniones de proteínas que tienen actividad catalítica y ellas son simógenos. Para el que no conozca, el simógeno es una proteína que es activada después de una división. Si ustedes recuerdan, en bioquímica en primer año, les hablan del metabolismo, en las vías del metabolismo y absorción más que todo de proteínas. Ustedes se acuerdan que en el páncreas existen enzimas simógenas y son enzimas que luego de ser liberadas tienen una división y ahí empiezan a ser activas. Es decir, ellas se encuentran como inactivas. Las divides o las escindes y empiezan a tener actividad. Entonces, esa va a ser la función de las enzimas proteolíticas, activar a las convertasas que son simógenos, es decir, volverlas activas. Como tercer elemento vamos a tener a las opsoninas y como cuarto a las anafilotoxinas. Vamos a tener que las proteínas del complemento se van a separar, como les dije anteriormente, y van a dejar dos fragmentos, un fragmento grande y un fragmento pequeño, por decirlo de manera coloquial. El fragmento grande es lo que vamos a conocer como opsonina y el fragmento pequeño anafilotoxina. Este nombre proviene de su función en la cascada. Entonces, en el caso de C3, que es una de las proteínas, se va a separar en dos fragmentos, dando origen a C3b y C3a. Por regla general, aunque eso se lo explico más adelante, el pedazo grande o la opsonina es C3b o C4b, es decir, la que lleve B. Y por regla general, la anafilotoxina va a tener A. Ustedes se pueden acordar de esta memotecnia porque B en inglés es binding, como les dije aquí, MBL, binding es unión. Entonces, el que se une y el que opsoniza es con C3B, o sea, B de binding, y C viene de complemento. Lo que pasa es que todo esto viene del inglés y por eso no nos suena tanto. Y es por eso que las anafilotoxinas tienen C3A. Aquí hay un pequeño error, sería C4B y C4A. La opsonización, por si no les suena, significa básicamente marcaje. Eso va a ser o cómo van a marcar a la célula. Y dije que esto es en líneas generales, ya que hay una excepción con C2, que es simplemente como la descubrieron y la nombraron al revés y se quedó así para el resto de la historia, pero eso se los tengo más adelante en una lámina mejor aclarado. Ajá. Como último, tenemos el complejo de atraque a membrana, que es una serie de proteínas del complemento que se unen secuencialmente, que son C5b, C6, C7, C8 y múltiples copias de C9 que van a generar un poro en la célula que va a provocar una lisis celular. Esta lisis celular es de tipo osmótica. Ahora, todos estos elementos que estaban separados, aquí están unidos en una sola imagen. Tenemos uno, las moléculas iniciadoras, que son diferentes dependiendo de la vía. Luego tenemos las moléculas activadoras de las convertasas y los mediadores enzimáticos, que son la convertasa S3 y la convertasa S5. Esas me van a generar opsoninas, anafilotoxinas, posteriormente el complejo de atraque a membrana, y es así como se generan las funciones del complemento, que son lisis, inflamación y opsonización. Como ya les había dicho, la proteólisis es la separación de una proteína. Tenemos los fragmentos pesados B, que se van a unir a la membrana del patógeno para seguir la cascada de complemento. Y aquí es importante que sepan que son C4B, C2A y C3B. Y el fragmento ligero A, que son aquellos que se liberan y su función principal va a ser la quimiotaxis de células inflamatorias y fagocíticas. La palabra quimiotaxis hace referencia a quimioatrayente. Ellas liberan químicos o que van a atraer a más células que generen una inflamación. Tengo aquí en rojo marcado C2A y C2B, porque aquí es la excepción simplemente por la manera en la que las descubrieron, que les dejaron ese nombre al revés. Pero el fragmento pesado de la proteína C2 va a ser C2A y es la única excepción. Entonces,
Ahora en una visión general ya tenemos aquí las tres vías. Tenemos la vía clásica, que la vía clásica va a ser activada por antígenos, la vía de las lectinas, que va a ser por reconocimiento de PAMs. El PAMs significa proteínas asociadas a patrones. Entonces, son patrones de células que se reconocen como patógenos y eso activa la respuesta inmune. Pero ellos no reconocen como tal si es una bacteria, un virus, un hongo, etcétera. Lo que reconocen es que eso es dañino. Porque son estructuras que generalmente se repiten en muchas bacterias. Y la vía alterna, que esta inicia de manera espontánea por la hidrólisis de C3. Entonces tenemos las diferentes moléculas iniciadoras, estas son las moléculas enzimáticas, el C1RC2 y el MAPS, y ellas van a generar toda la cascada de complemento que vamos a decir posteriormente con las funciones de inflamación, opsonización y lisis. Ahora, la vía clásica. Voy a empezar explicando la vía clásica porque siento yo que es la vía más fácil de entender para luego entender las demás. Pero es importante, como les dije en la definición, que el complemento forma parte de la inmunidad innata como de la adaptativa. Y eso sí les tiene que quedar muy claro de ahora en adelante. Ustedes se van a dar cuenta que en inmunología el conocimiento es acumulativo. Lo que aprendes en este quiz te sirve para el siguiente, y lo que aprendes en ese quiz te sirve para el parcial, y lo que aprendes en ese parcial te sirve para la siguiente unidad. Entonces ustedes tienen que aprender bien las cosas desde que se las dan, porque si no van a dar mucho golpe para aprenderlas más adelante. Entonces, más adelante, cuando les pregunten funciones del complemento, ustedes siempre tienen que aclarar si se está refiriendo a un anticuerpo, es vía clásica y por lo tanto es inmunidad adaptativa. Y si no se está refiriendo a un anticuerpo, es o vía alterna de hidrólisis espontánea, o si les están hablando de una bacteria, tienen que aclarar que es por la vía de las lectinas. Eso les va a servir más adelante en las respuestas que tengan de segunda y tercera unidad. Entonces, ¿cómo inicia la vía clásica del complemento? Como les dije, es una inmunidad adaptativa, entonces depende de un anticuerpo. Tenemos anticuerpos de IgM o IgG que reconocen epítopos que están en virus, hongos, parásitos o bacterias. Entonces, básicamente tenemos un anticuerpo unido a un patógeno. Esto es una pregunta de examen, que es cuál de estas dos moléculas es más eficaz para activar el complemento. Y la respuesta es el IgM, porque el IgM activa la vía clásica ya que es pentamérica, es decir, ¿se acuerdan que la IgM es la que tiene 5 brazos, por decirlo así? Y ella, al tener 5 brazos, va a tener 3 sitios de unión para C1Q. En cambio, la IgG solamente tiene un sitio de unión. Entonces, bueno, más adelante les dejo una lámina con eso mejor explicado porque eso puede ser pregunta de quiz o se los pueden meter por ahí, no sé si en un parcial, pero es muy probable que sea pregunta de quiz. Entonces, este anticuerpo que está unido a la membrana del patógeno, como ven aquí, va a permitir la unión de esta molécula azul que está en el dibujo, que es la C1Q. La C1Q es un complejo macromolecular que se va a unir a la porción FC del anticuerpo y así lo tienen que responder. Ustedes no pueden responder cómo se activa la vía clásica. Ejemplo, se une el C1Q al anticuerpo, pero no te está diciendo qué parte, tienes que decir esta porción y es por eso que les quitan puntos de las respuestas. La porción FC del anticuerpo es la que va a ser reconocida por el C1Q. Ese es el paso 2. Como les dije, las serinproteasas, que son estas moléculas que están en color como amarillo, naranja, rojo, ellas son moléculas que son capaces de activar a la C1S. Y la C1S, este es el paso 4, tiene como sustrato, o sea, tiene como alimento, por decirlo de alguna manera, a la C2 y al C4. Entonces, ¿qué va a hacer la serinproteasa C1S? C1S de serinproteasa. Las va a hidrolizar, es decir, las va a separar y va a dar origen a 2 fragmentos. Aquí lo tenemos en el dibujo. Tenemos la C1Q, C1R, C1S, se une a la porción FC del anticuerpo, separándome a la proteína C4 en C4b, que se va a fijar de manera covalente a la membrana, y en C4a, que me va a quedar aquí suelto. Entonces, este es C4 completa, C4b aquí abajo y C4a libre. Le va a hacer lo mismo a la molécula C2.
liberando a C2b, acuérdense que esta es la excepción, y dejando en la membrana a C2a. Ahora, teniendo en la membrana a C4b y al C2a, ellos se van a unir y van a formar esta molécula que es C4b, C2a, que va a ser la convertasa de C3. Es decir, ahora la convertasa de C3 es la que me va a separar a C3. Vean que en el dibujo tenemos C4b, C2a, le vamos a llamar por su nombre corto, que es convertasa de C3, y me va a separar ahora C3, que es este de aquí arriba grande, en C3a y C3b. Aquí les puse, esto es un fragmento que saqué del Cubi, página 193 de la 7ª edición, donde está la respuesta, obviamente ustedes tienen que interpretarlo, de explicar cuál es la molécula más eficaz para activar la vía clásica del complemento. No te van a, es probable que no les pongan en el enunciado por qué el IgM es más eficaz, sino que les van a decir cuál es la más eficaz y por qué la otra no. Y esta es la respuesta básicamente. De todas maneras, se los dejo aquí para que lo lean, lo busquen, lo pueden ampliar. No está nada largo. Por eso digo que es generalmente pregunta de quiz. Volviendo a la vía clásica, les había dicho que si llegó un mensaje, lean lo que no lo puedo leer desde aquí. Les había dicho que la convertasa de C3 va a ser ahora enzimáticamente activa y va a separar a la molécula de C3 en C3b y C3a. Esta es la convertasa de C3, me la separa en C3b y C3a. Ahora, el último paso va a ser este resultado, que es al C4b, al C2a y al C3b. Como este nombre es muy largo y es un Frankenstein y parecen los nombres cuando te juntan el nombre del tío con tu mamá, con tu papá, después se le puso un nombre corto que es convertasa S5, porque la función que va a tener esta molécula grande va a ser separar ahora C5. ¿Y en qué lo separa? En C5A y C5B. Ahora, vía de las lectinas. Dejamos la vía un momento al lado para decir cómo se activa la vía de las lectinas. Hago énfasis en que ahora estamos hablando de inmunidad innata. ¿Por qué es inmunidad innata? Porque la inmunidad innata, o sea, como les dije, va a reconocer es que hay una bacteria, no sabe exactamente cuál, pero sí reconoce azúcares que están en la superficie de esa bacteria. Y a través de esos azúcares es que ella va a activar la vía del complemento. Entonces, tenemos nuestra lectina unionaminosa o MBL, que es esto morado que está aquí, que va a reconocer a los carbohidratos que están en la superficie de los patógenos. Y ella va a actuar como un PRR. Un PRR es un receptor de reconocimiento de patrones. Esa unión, se va a generar una unión de la MBL, o sea, a los azúcares de los patógenos que están en la membrana de la bacteria. Ahora, esta MBL también está asociada a sus propias serimproteasas, que son estas más 1, más 2, y ellas tienen la función que les había comentado anteriormente con las serimproteasas C1S. Entonces, la función que van a tener va a ser como sustrato el mismo sustrato, C2 y C4. Las va a separar en dos fragmentos. Entonces, C4 se separa en C4b, que se va a unir de manera covalente a la membrana, y en C4A. Se va a formar el mismo complejo que les había comentado previamente, que es la convertasa de C3, que es nuestro C4b, C2A. Aquí les dejé esta imagen es de lavas, porque también esta vía de la lectina se activa por otra molécula que es la ficolina, pero no hacen tanto énfasis en ella. Actúa exactamente igual, lo que pasa es que reconoce a otro tipo de azúcar, o sea, no reconoce un azúcar como tal, sino que reconoce a la N-acetilglucosamina en paredes de las bacterias. Y les dejé esta imagen, que esta es de la vía clásica, la de la izquierda, porque miren que son muy parecidas. O sea, básicamente es una estructura muy similar, reconoce algo en la superficie de la célula, tiene serimproteasas que catalizan a los mismos entonces son muy similares, por eso generalmente se explican juntas. Y por último, la vía alternativa, que forma parte de la inmunidad innata, que vuelvo y repito, esta vía es como la única y detergente, porque en realidad siempre ocurren proteólisis espontáneas de C3 a nivel sanguíneo. C3 es una proteína que se encuentra en altos niveles séricos. Entonces,
esa C3, esa proteólisis C3 siempre se está inhibiendo cuando no es necesario. Pero cuando sí es necesario, se deja que actúe la cascada sobre la célula sobre el patógeno que se encuentre. Entonces, en este caso, la vía empieza un poco diferente. Tenemos nuestra molécula de C3 que se va a separar espontáneamente gracias a romper un enlace en C3b y C3a. ¿Ok? Entonces, tenemos esta molécula de C3b, como les dije, las moléculas pesadas son las que se unen a la pared. Y la C3b ahora va a hidrolizar, o sea, separar a un factor que también está en la sangre, que es el factor B, B de burro. Y lo va a hacer con ayuda del factor D de dedo. Entonces, eso me va a formar en la pared el complejo C3b-BB. O sea, sé que suena trabalengua, pero esto sí se aprende con paciencia. Tenemos nuestra convertasa de C3, que es C3b-BB. Entonces ahora ya va a ser lo mismo, va a hidrolizar a más C3. ¿Se acuerdan que esto empezó con un C3? Ahora se va a amplificar esa señal y se va a hidrolizar mucho más C3 de que se van a seguir pegando a la superficie de esa bacteria. Eso va a ser estabilizado gracias a una molécula llamada properdina, que es esta amarilla del dibujo. Y se va a formar a la convertasa de C3 se le va a unir otro C3 para formar la convertasa de C5. Si se dan cuenta, todo lo que les expliqué hasta ahora termina en la convertasa de C5. ¿Por qué? Porque gracias a Dios, menos mal para nosotros que estudiamos, a partir de C5 en adelante, la vía es la misma. Entonces, en C5 convergen las tres vías porque la C5 convertasa de cualquiera de las vías va a catalizar a los siguientes componentes de la cascada del complemento. Va a catalizar a C6, a C7, C8 y a muchas moléculas de C9, formándome, bueno, todos estos trabalenguas que están aquí, C5b, 6, 7, 8, 9, hasta el polímero de C9, que el C9 es el que me va a generar el poro en la membrana, un poro que es lo suficientemente grande para producir una lisis osmótica. Aquí es importante que cuando se activa la convertasa de C5, ella va a separar a C5 en C5b, que es el que va a seguir el complejo ataque membrana, y en C5a, que no aparece en este dibujo, pero se lo subraya aquí en rojo, porque el C5a es una molécula como una filotoxina muy importante. Entonces, esta es tu cara cuando yo te digo todo lo que es este enredo loco de la cascada del complemento, pero luego quedas así porque no hay que aprenderla de memoria. Porque en realidad la profe tuvo que habérselo dicho en la clase. Nunca les va a preguntar, diga la vía alterna del complemento y explique todas las moléculas. Ella nunca va a hacer eso porque es impráctico. O sea, al final nosotros como médicos lo que nos importa es muy importante, pero lo que nos importa es su función y si se afecta, qué es lo que me afecta. Entonces ella como profesora enfoca la pregunta a lo que nosotros como médicos nos importa, que es la clínica de un paciente, qué es lo que afecta, cuáles son las funciones, si yo afecto el complemento, dónde eso me va a afectar. Y bueno, de verdad, ella se los tuvo que haber dicho en la clase, nunca les va a decir que digan toda la cascada como se los nombre, pero es muy importante que se la sepan, porque si no saben en qué parte de la cascada hay un error, no pueden analizar con coherencia la respuesta. O sea, si ustedes se saben las funciones de cada convertasa o de cada cosa en la cascada, ustedes pueden tener una mayor capacidad para dar una buena respuesta en el examen. Ahora, ya esto sí me interesa mucho más que presten mucha atención porque estas sí son las preguntas de los exámenes y las preguntas de los quizzes. Vuelvo y repito, a la profesora lo que le interesa es que ustedes sepan para qué sirve cada molécula, cuál es la función, cuáles son los receptores que la reconocen y con qué finalidad, porque eso es lo que vamos a ver en un paciente. Entonces, hay ciertos receptores en nuestro cuerpo en diferentes partes para las moléculas del complemento. El más importante es el CR1, que también tiene otro nombre llamado CD35. Acuérdense que CD significa clúster de diferenciación y CR viene de receptor de complemento en inglés. Receptor de complemento 1. Se van a dar cuenta en inmuno que muchos nombres de receptores simplemente
dicen el receptor que son, pero en inglés. Entonces uno no se los aprende porque como uno quizás no tiene la asociación de que está en inglés, le cuesta aprendérselo. Pero si ustedes lo traducen al español, va a ser mucho más fácil memorizarse ese nombre. ¿Y por qué se lo tienen que memorizar? Porque se los van a preguntar. Les van a pedir cuál es el nombre del receptor. Y, o sea, ustedes se pueden aprender el que más fácil se les haga, CR1 o CD35, pero tienen que decir cuál es. Y qué es lo que hace y qué función cumple. Entonces, CR1 es un receptor de alta afinidad para el complemento y la función de la CR1, él va a ser promover la fagocitosis de las células que están opsonizadas por C3b y C4b. Les había dicho que estas moléculas son opsoninas, es decir, marcan, y la CR1 es una molécula que precisamente me va a reconocer a esas moléculas marcadas. Entonces, todas las células que posean CR1 van a poder decir, mira, ahí hay un C3b, y aquí hay otro, y aquí hay otro. Eso es lo que básicamente va a cumplir esta función. ¿Dónde se encuentra el CR1? Aquí, en estas células. Eritrocitos, súper importante. Neutrófilos, monocitos. Acuérdense que los monocitos son los macrófagos, pero en la sangre, es decir, en ningún tejido. Macrófagos. Ya se habla ya de macrófagos en tejido. Muy importante para este examen que se sepan que los macrófagos del hígado son las células de Kupffer porque tienen su propio nombre en ese tejido. Eosinófilos y linfocitos T y B, es decir, todas estas células lo presentan, pero más importante, los que son los eritrocitos y los que cumplen funciones de fagocitosis como neutrófilos y macrófagos. Entonces, también se puede presentar en células dendríticas que se encuentran en los folículos de órganos linfáticos periféricos, pero como está aquí en la imagen, miren, tenemos un eritrocito. En la membrana del eritrocito vamos a tener un receptor que es el CR1. Este eritrocito va por la sangre tranquilo, pero de repente se consigue con que hay moléculas de C3b unidas a anticuerpos. Entonces, ¿qué va a hacer él? Se lo va a llevar y se lo va a llevar al hígado y al vaso para depurarlo posteriormente. Eso se explica más adelante de una forma más enfática en la prepa, pero lo más importante es esto, esta interacción entre CR1 de los eritrocitos con los anticuerpos. Y también es muy importante que no se olviden que lo tienen los macrófagos y los neutrófilos. Es decir, los macrófagos y los neutrófilos van a poder fagocitar a las moléculas que posean C3b o C4b gracias al receptor CR1. Tenemos este otro receptor que es el CR2, o sea, receptor de complemento 2. De verdad que no se ponen nada creativos con los nombres, simplemente le ponen el 1, el 2 y el 3. O también es llamado CD21. Entonces, ¿él qué va a hacer? Él va a estimular la respuesta inmune. Cuando él reconozca a las moléculas a las que está hecha, o sea, va a estimular esa respuesta inmune en la célula donde se encuentra el receptor y va a potenciar la activación del linfocito B por el antígeno. Entonces va a promover la actividad de ese linfocito, va a promover la inmunidad humoral, va a promover la síntesis de anticuerpos, va a promover el cambio de isotipo, etc. Entonces, este dibujo representa a nuestro linfocito B, porque nuestro linfocito B es donde vamos a tener este receptor que es el CR2, es decir, la señal que yo quiero obtener se va a encontrar dentro de nuestro linfocito B. Va nuestro linfocito B feliz por ahí, tiene nuestra molécula en nuestro receptor CR2 o CD21, este CR2 está asociado a CD29, y mira, de repente reconoce a la molécula C3D, o sea, yo no les hago énfasis en esto porque en la clase tampoco lo hacen, pero son C3 es como C3I es C3 inactivado, y estas son otras moléculas que derivan de la cascada. Pero cuando las reconocen, ellas van a inducir una señal dentro del linfocito B. Acuérdense que el linfocito B es el que forma parte de la respuesta inmune humoral que produce anticuerpos para que cambie de isotipo, para que se vayan a los centros germinales y se genere una mayor respuesta humoral, es decir, se produzcan más anticuerpos que hagan más eficiente la eliminación de este patógeno. Les dejo este cuadro donde ya les mencioné la función del CR1 y la función del CR2, que son los que a mí me parecen más importantes. Aquí resumen cuál es el nombre del receptor, los ligandos de ese receptor, en qué células se encuentran y su función. Sin embargo, en el libro también aparecen, y creo que en sus láminas estaba, estos receptores de complemento del tipo 3 y el tipo 4. Se van a encontrar en fagocitos y su función
principalmente también va a ser la fagocitosis. La de C3b, sí, la del receptor de C3, va a activar también la adhesión de los leucocitos al endotelio. Pero mira, de verdad en esto yo no, o sea, no siento que haya que hacer tanto énfasis. Lo más importante que la sepan es el ACR1. Tengan esto presente porque de todas maneras ese tipo de cositas ayudan a complementar una buena respuesta. Ahora, ¿cuáles son las funciones del complemento? El complemento tiene 4 funciones principales. La primera, opsonización y fagocitosis. No se les puede olvidar esta función de aquí en adelante, en la cual habíamos dicho C3b está unido por enlaces covalentes a la superficie celular. Entonces, esta unión es una opsonina, está dada por una opsonina y la va a marcar. También el C4b funciona, el C4b, acuérdense que es de la vía clásica o de las lectinas. Acuérdense que esto se va a unir al CR1, como les expliqué previamente. El CR1 como tal no induce la fagocitosis, pero al estar presente el CR1 y además estar presente la porción FC de los anticuerpos expuesta, eso va a ser reconocido por los macrófagos. Acuérdense que ya les había dicho que los macrófagos van a reconocer gracias al CR1 y tienen receptores para la porción FC de la bacteria o de la célula que se encuentre opsonizada y la va a fagocitar. Entonces, nuestro dibujo, tenemos nuestro microbio marcado por C3b, tenemos nuestro macrófago reconoce a C3b y eso lo hace gracias a la CR1 y va a provocar una fagocitosis de ese microbio. También lo hace gracias a la porción FC que se encuentra expuesta al unirse a la pared del microbio. Eso obviamente si fuera un anticuerpo es la vía clásica, como les había dicho. Segunda función, estimulación de la respuesta inflamatoria. La inflamación es muy importante en inmunología. De hecho, van a tener una clase que es solo de inflamación. ¿Por qué? Porque la inflamación atrae células que generan la respuesta. Sin inflamación no hay tanto flujo sanguíneo para atraer a las células que van a generar una respuesta positiva al final. Entonces, la inflamación no es nuestro enemigo, sino que es una herramienta que tiene el sistema inmune para precisamente generar la respuesta. Entonces, el complemento genera también una cascada de respuestas inflamatorias. Como les había comentado, los fragmentos ligeros que son liberados, como C5a, C4a y C3a, van a inducir una inflamación aguda. ¿Por qué? Porque los mastocitos y los neutrófilos, esas son células que ya ustedes vieron en el tema pasado, pero acuérdense que ellos poseen gránulos en su interior, por eso se llaman granulocitos. Entonces, ellos poseen receptores que van a reconocer a C3a y C5a. ¿Y qué va a pasar? Se va a desgranular la célula, es decir, va a liberar sus gránulos. El más importante es la histamina. Es importante que lo mencionen en la respuesta. Y la histamina, también hay otros tipos de vasoactivos que van a liberar, como leucotrienos, prostaglandinas, serotonina, pero esos son otro tipo de gránulos como secundarios. El más importante en el caso de los mastocitos es la histamina. Entonces, a estos péptidos se les conoce como anafilotoxinas porque su reacción va a desencadenar respuestas de característica de anafilaxia. Es importante que cuando respondan, no respondan a anafilaxis, porque eso fue un error que yo tuve en mi quiz y que todavía me acuerdo, porque yo dije, van a generar anafilaxis y anafilaxis ya en clínica hace referencia a una respuesta generalizada que conduce básicamente a la muerte, y eso es demasiado exagerado para lo que estamos explicando en este momento. Entonces no puede ser anafilaxis, sino que es una reacciones de anafilaxia, que no es lo mismo. Entonces este término es importante. Tenemos que el C3b está unido liberando C3a y C5a. Se genera la C3a y C5a, una cosa que no está aquí escrito, es que es quimiotáctica, es decir, ellas van a atraer a una más y más células. Una célula llama a la otra, se libera más 5A y llaman a más células, o sea, esa función se llama quimiotaxis y es importante que lo escriban y que no se les deje pasar por alto ese tipo de detallitos que suman punticos. Tercera función, lisis celular, básicamente es la función que hace el complemento ser el complemento, lo que su razón de ser es esto, la lisis celular.
Entonces, como les había dicho, las proteínas de complemento después de C5 forman el complejo de ataque a membrana, se le conoce como MAC o CAM. Ah, una cosa muy importante, no sé si ya se los habían dicho, cada vez que vayan a abreviar algo en un quiz, primero escribanlo completo, es decir, la primera vez que ustedes escriban complejo de ataque a membrana, lo escriben así completo. Y entre paréntesis ponen CAM, o si le quieres poner como en inglés, MAC, lo que le quieras poner. Y luego de ahí en adelante es que tú puedes empezar a responder CAM, 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 porque si no te quitan puntos, porque la profesora no sabe, porque es verdad, si tú nada más te aprendiste lo que, como las iniciales, pues, pero tú no sabes qué significa eso, tú no sabes eso cómo se llama. Entonces, eso suele pasar mucho en las materias, que a veces uno se aprende en unas letras y no sabe qué significan las letras que se aprendió. Entonces, la primera vez que ustedes escriban complejo de ataque membrana, lo escriben bien, ponen paréntesis y luego abrevian de ahí en adelante. Entonces, la lisis celular está básicamente por las proteínas de C5b hasta C8, hasta formando luego el C9, varios tipos de, o sea, son diferentes polímeros de C9 que se van a unir a la membrana celular. Aquí les dejé la medida, son poros de 100 Armstrongs, eso es lo que significa esa A, es la medida del poro en la célula, o sea, es un poro pequeño, pero es lo suficientemente grande para permitir el movimiento de agua y de iones. Ustedes ahorita en fisiología deben estar viendo gradientes. Y bueno, obviamente, si yo genero un hueco en una célula, va a entrar agua porque estoy rompiendo esa membrana, se va a generar un gradiente y van a entrar diversos solutos que me van a generar una lisis osmótica. Aquí dice tumefacción osmótica y ruptura de la célula donde se formó el MAC. Una cosa importante que estos conceptos de aquí se los tengo copiado y pegados de el ABAS. Tanto de lisis como de opsonización, como de anafilotoxina, se los copié y pegué porque también esto es una pregunta como muy clásica, o es básicamente lo que van a querer que sepan. Entonces, para que sepan que esto es lo que dice el libro tal cual. Sin embargo, obviamente esto está resumido, es importante que entiendan cómo funciona completamente y que lean más. Si ya lo vieron, la C9 está actuando como si fuera una perforina, parecido a una perforina. Lo que pasa es que la perforina, ¿quién sabe dónde están las perforinas? ¿Alguien que se acuerde? Eso lo vieron en el primer quiz. ¿Alguien que sepa qué es una perforina? Eh, o sea, son unas especies de poros que se van a formar en las células de Natural Killer y los citotóxicos, los linfocitos T. Ajá. Ok, ok. Citotóxicos. Sí, bueno, las células implicadas sí son esas dos, muy bien, pero el poro no se forma en esa célula, sino que las natural killer y los linfocitos T citotóxicos tienen dentro de ellas perforinas que van a liberar para matar a otra célula. ¿Entiendes? O sea, ellas van a generar la perforación, por eso se llama perforina, en otra célula. Entonces, básicamente, el C9 está actuando como una perforina, lo que pasa es que es importante que tengan esas cositas, ya se van a dar cuenta que tienen que ir sumando conceptos y conceptos y conceptos hasta que hay cosas que no se les van a olvidar. Entonces, o sea, gracias por responder porque está bien la respuesta, pero el detalle ahí es que es en otra célula donde ellas van a generar el daño. Y por último, la función más importante que quiero que se la aprendan, porque es la que generalmente preguntan, creo que, no sé si esto fue pregunta, no sé si esto me lo preguntaron, no me acuerdo honestamente, pero es la depuración de los complejos inmunes. Ustedes en este quiz están viendo el tema de antígenos y anticuerpos. Ustedes saben que los antígenos y anticuerpos se unen de acuerdo a un grado de afinidad, un grado de Disculpa, ¿te avidez. puedo hacer una Ajá, pregunta? claro, ¿cómo no? Ajá, yo tenía entendido que estoy viendo CR1 aquí y CR3 también en la función de fagocitosis, que el CR3 era el principal receptor que era en la función de la fagocitosis y CR1 era el principal del clearance. ¿Estoy equivocado Sí. o...? No, no estás equivocado, es así.
mira que, como se los dije, ya voy a regresar un momentico, porque se los dejé, creo que aquí expuesto, que la molécula CR1 lo que va a hacer es potenciar esa actividad fagocítica, pero su actividad principal no es de fagocitosis. Es decir, el CR1 va a reconocer al C3b, ¿verdad? Pero el CR1 no es un receptor de fagocitosis. Es como es la que tú dijiste. Lo que pasa es que precisamente el hecho de que además de tener la porción FC expuesta para la fagocitosis, además tiene C3b, que además es reconocido por CR1, esto genera un efecto como de sinergia, o sea, de potenciación de esa respuesta fagocítica. Entonces, si en vez de fagocitar a una célula, por nada más lo que tenía expuesto, ahora fagocita 10, porque están unidos, o sea, porque hay mucho CR1 reconociendo mucho C3b. Pero sí está bien tu pregunta. O sea, la molécula CR1 es importante en la opsonización porque es una molécula que reconoce, o sea, el CR1 es el receptor que reconoce a la opsonina. Entonces la opsonina marca, la opsonina le pone una bandera al microbio, como que aquí está, este es el que está infiltrado. Entonces, una vez que llega el macrófago allá, él puede hacer la fagocitosis más eficientemente a través de la porción FC de los anticuerpos. Otra y también del preguntita, C3b. ¿dónde También del queda el C3b. ¿dónde queda el CR3 en todo esto? El CR3 es un... Vamos a regresar para acá. Ajá. Este es el cuadro. El receptor de complemento C tipo 3 o CR3. Mira que sus ligandos, aquí dice ligandos, se une a C3b inactivo, que es esa ahí que aparece ahí. Se une también a ICAM1, eso es una molécula de adhesión del endotelio, y a los microbios. Por eso que yo no hago tanta énfasis en esto, porque de verdad que en la clase no mencionan como tal estos ligandos así, pero mira que aquí está la función, más que todo fagocitosis. Y aquí, ¿en qué células está? En fagocitos, linfocitos, neutrófilos, NK, todas estas, o sea, menos los neutrófilos, pero fagocitos y neutrófilos generan fagocitosis. Y los linfocitos NK, como ya habíamos dicho, generan muerte celular por perforación. Pero de verdad yo creo que más importante es que los macrófagos tienen receptores para la porción FC del anticuerpo. Y la C3b, que se encuentra sobre la molécula del patógeno, va a ser reconocida por CR1, que aquí arriba sale, y la va a marcar para facilitar la fagocitosis. Mil gracias y disculpa. No, que disculpen, no se disculpen por preguntar, al contrario. Entonces, la depuración de los inmunocomplejos. Vamos o sea, aclarado un poco eso, ya te va a quedar más clara la duda cuando te responda esto, porque el clearance, que es esto, la clearance es la traducción de depuración, de limpiar, es básicamente como una aglomeración de anticuerpos con antígenos. O sea, se produce tanta respuesta inmune que se generan tantos anticuerpos que se unen a tantos antígenos que se empiezan a aglomerar. Como ustedes vieron del dibujito, por ejemplo, esto es un inmunocomplejo. Básicamente es un anticuerpo que en una de su porción FAB tiene unido un antígeno que está unido a otro por acá, entonces eso me genera... Pero eso no es un conglomerado, se llama inmunocomplejo. Entonces, ¿qué pasa? Estos inmunocomplejos, cuando están en grandes cantidades, son dañinos, porque se empiezan a depositar, porque son muy pesados. Se empiezan a depositar en las paredes de los vasos. ¿Y qué pasa? Esos inmunocomplejos empiezan a activar complemento. Acuérdense que el complemento reconoce a la porción FC del anticuerpo. Entonces se empieza a unir, a activar complemento por la vía clásica y eso genera inflamación en las articulaciones, o sea, en los vasos, se produce más que todo en lugares de filtración. Por eso es que se afecta tanto riñón, se afectan las articulaciones, porque son lugares donde generalmente se filtra. Entonces, estos inmunocomplejos no pueden estar libres por la sangre así. ¿Y qué papel es importante aquí? El CR1. El CR1, y por eso les digo que no se pueden olvidar del eritrocito con su receptor CR1. ¿Qué pasa? Mira, el CR1 va a reconocer a C3b. C3b
unida al anticuerpo. ¿Y qué va a hacer? Se va a llevar de paseo a todo este inmunocomplejo por el cuerpo hasta llegar al hígado o al vaso. Y en el hígado, la célula de Kupffer, como les había dicho, o el macrófago del hígado, que se llama así, va a reconocer por su receptor de la porción FC, mira aquí el dibujo, que dice FCR, eso es FC receptor. Va a reconocer al inmunocomplejo y lo va a fagocitar, eliminándolo. ¿Te quedó así un poquito más clara la duda? Completamente. Ok. Entonces, como aquí dice, es así como el receptor CR1 que está presente en los eritrocitos es capaz de reconocer a la molécula de C3b unida a los anticuerpos y patógenos, los guía en su camino al hígado y al vaso para ser reconocidos por macrófagos y depurarlos del plasma. Esta es una de las cosas más importantes que se tienen que llevar. Ahora, hablando ya de las deficiencias, porque esto es algo que la profesora siempre incluye al final de la clase, yo me las aprendí, no las preguntaron, pero eso no significa que no se las puedan preguntar a ustedes, porque si ella las da es porque puede salir. Vamos a hablar de las deficiencias de C1Q, C4, C2 y C3. Esta parte del complemento, saben que es el inicio de la cascada. Entonces, que si esto no está presente, ¿qué va a ocurrir? No se inicia la cascada, así de fácil. No hay convertasa de C3, si no hay C3 no hay marcaje, o sea, hay un montón de cosas que se pierden. Por eso es que es importante que ustedes sepan la cascada para aprender a responder esto. ¿Dónde se ven más que todo estas deficiencias de C1Q, C4, C2 y C3? En los pacientes con lupus. Ojo, el complemento no, las deficiencias de complemento no causan lupus. El lupus es una enfermedad que está ocasionada por muchas otras cosas que todavía al día de hoy hasta se desconocen. Pero muchos pacientes con lupus tienen deficiencias de C2 y C4. ¿Y dónde empezaba C2 y C4? Eran las primeras moléculas que se unían a C1Q. Entonces, ¿qué pasa? No hay cascada de complemento. Entonces, ¿qué ocurre? Se empiezan a generar anticuerpos, el lupus, para que sepan, eso no lo tienen que saber ahorita, pero para que entiendan desde ahorita que el lupus es una enfermedad donde el cuerpo reconoce como extraño a las moléculas de ADN de uno mismo. Entonces, obviamente, en todo el cuerpo hay ADN. Se generan muchos antígenos antinucleares, o sea, atacan al núcleo de las células y eso genera, como les había dicho, muchos inmunocomplejos. Entonces, esos muchos inmunocomplejos se empiezan a depositar en los vasos y en el riñón, lo que genera vasculitis y glomerulonefritis. Entonces, estos pacientes que no poseen esto, por supuesto, no pueden depurar esos inmunocomplejos. Y es así como se presenta, ella les dejó en las láminas una foto de un rash malar, que es básicamente esa piel roja en los cachetes, muy característica de pacientes con lupus. Entonces, sin embargo, esto es algo para que se lo sepan por los momentos de cultura general y para que entiendan mejor la función de esto. La properdina y el factor D. O sea, esto es nada más de la vía alterna. Cuando hay déficit de la properdina o del factor D, acuérdense que la vía alterna siempre se está activando y desactivando, activando y desactivando. Entonces, si la vía alterna no está correctamente activada, porque, o mejor dicho, si no hay déficit, no se va a activar nunca la vía alterna. Y la vía alterna forma parte de la inmunidad innata. Entonces, cuando llegan las bacterias, porque la vía alterna se activa en bacterias también, las bacterias van a pasar de largo porque nadie las va a reconocer al principio. Esa parte de la inmunidad innata no está actuando correctamente. Entonces, ¿qué pasa? La bacteria prolifera y causa mayor propensión a infecciones causadas por bacterias piógenas. La palabra piógenas hace referencia a bacterias que causan pus, producen pus, como estafilococos, meningococos, etc. El déficit del inhibidor de C1. Entonces, existen momentos donde hay una síntesis excesiva de C1. Acuérdense que estas proteínas las genera el hígado. Entonces, si el hígado empieza a generar mucho, debe haber algo que lo inhiba. Eso es un control de la vía. En este caso es un inhibidor del C1. Pero en momentos de estrés puede haber déficit de ese inhibidor. Entonces, hay mucho C1, se produce extremada, o sea, aquí al contrario, que hay una reacción exagerada, porque se empieza a activar demasiado complemento y se empieza a analizar, o sea, a separar, a morir las células propias, produciendo una extravasación de las células, produciendo un edema
Angioedema angioneurótico hereditario. Eso está en las láminas. Sí, revísenlo bien de la clase de la profesora. Y por último, tenemos la déficit de C5, C6, C7, C8, C9, que, como ya les dije, es el complejo ataque membrana. O sea, todo esto es lo que forma el complejo ataque membrana. Entonces, este es el problema al inicio y este es el problema al final. Si no hay complejo de ataque membrana, ¿qué pasa? Que básicamente no se está produciendo la función más principal del complemento, que es matar o producir un poro en esa bacteria. Ojo, hay bacterias que tienen paredes celulares muy gruesas donde el complejo de ataque membrana no es suficiente, pero hay bacterias con paredes celulares delgadas, como es el caso de la Neisseria, el género, donde incluyes a Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae. ¿Y qué pasa? Que si no generas complejo de ataque membrana, la bacteria sigue, no la mataste y sigue ahí. Entonces estos pacientes presentan constantes infecciones por Neisseria. Y esto hace que el complejo de ataque membrana es importante en la defensa de estos microorganismos. Eso sería todo por hoy. De verdad, bueno, gracias. Si tienen alguna duda, les respondo lo que sea. Básicamente, este tema, la pregunta es probable de que la respuesta sea muy corta, porque ¿qué les pueden preguntar mañana? Diga las funciones de las anafilotoxinas. ¿Qué tienen que responder? Inflamación, ¿a través de qué? Del que libera mediadores vasoactivos. ¿Qué pueden funciones del C3b? O les pueden incluso preguntar déficit de la properdina, pero algo así muy corto. Más que todo les pueden preguntar es el clearance de los inmunocomplejos y de verdad nunca les van a pedir escribir la vía completa, ni en este quiz ni más adelante. Yo no sé si la profesora se los dijo, a nuestro año fue así, nos dijo jamás les voy a pedir que escriban eso. No sé si... Sí lo dijo. Ah, bueno, es que de verdad es algo que a la práctica no es útil, pero tenemos que conocerlo porque si no lo sabemos, no sabemos dónde está fallando la vía, no sabemos qué es lo que cumple cada célula. Y bueno, yo les voy a pasar ahorita por el grupo de WhatsApp, creo que 2 o 3 videos de YouTube que resumen el tema demasiado bien. Resumen el tema completamente. O sea, o sea, es la manera más fácil de entender la vía y de entender las deficiencias y entender todo, porque, bueno, esos videos son muy ilustrativos, son muy visuales y les va a servir para recordar las cosas. Algunos consejos rapidito aquí para que sigan estudiando es que por lo menos con la pregunta de la profesora Diana, que es muy probable que les pregunte Lisa, tienen que responder todo. O sea, cuando ella les diga, explica el fundamento de la prueba, ¿qué es el fundamento? No tienes que poner la definición, tienes que poner desde los materiales que requiere una ELISA, el lavado, el segundo lavado, cuando fijas la placa, el antígeno. Hay una parte de la explicación donde ella dice que ese antígeno en la placa incluso se bloquea con albúmina en suero para, o sea, ese tipo de detalles a ella le gustan mucho. De verdad las respuestas con la profesora Diana siempre suelen ser las más largas porque cuando ella dice explica el fundamento y por qué sí y por qué no, tienen que explicar todos los pasos por orden. Tienen que explicar a todos los materiales que van a usar como si se lo estuvieran explicando a un niño de 10 años. O sea, como que la profesora no sabe de lo que estás hablando, porque a veces nos pasa que omitimos detalles, porque bueno, el profesor sabe lo que está leyendo y el profesor lo único que tiene para saber si tú te lo sabes es lo que escribiste. Entonces no tienen que asumir que el profesor sabe lo que tú quieres explicar. Así se lo sepa, porque obviamente se lo saben, dan esta materia desde hace años, dan las clases desde hace años, pero ellos la única manera que tienen para corregirte es saber si tú sabes los detalles en este tema, que es la profesora Liliana. A la profesora Liliana generalmente no le gusta que escriban mucho, o que escriban, o sea, disculpen la palabra, pero baja, que escriban vainas que no son, eso no le gusta a ella. Respondan conciso, respondan concreto, respondan lo que preguntaron sin dar demasiadas vueltas, porque ella no, o sea, las respuestas con ella no suelen ser extensas.
Y el otro tema es el del doctor Edwin, que es reacciones antígeno-anticuerpo. Él también puede ser que les pregunte algo de Lisa o que les pregunte conceptos como afinidad, avidez, ese tipo de cositas. Ahí de verdad sí vean sus videos que están en el canal de ellos y les va a ir bien. Bueno, eso sería todo. ¿Alguna duda? Sigo a la orden por